Los presidenciables. Es ineludible que en Colombia nos encontramos ante una coyuntura que definirá el futuro cercano y lejano del país. La firma de los acuerdos de La Habana ha implicado una polarización política de tal grado que la pregunta por lo que le para a Colombia está presente en la cabeza de muchos colombianos que, ante la incertidumbre política imperante en este momento, temen por el futuro de la paz. Lo ocurrió en el plebiscito de 2 de octubre de 2016 y lo que ha seguido a este ha hecho del terreno político un campo de batalla en el que las diferentes posiciones quieren establecerse como totales y hegemónicas. Es en medio de este panorama que poco a poco empiezan a asomarse las elecciones presidenciales del 2018. Con el pasar de los días se empiezan a fijar cada vez más los candidatos que entrarán en una disputa electoral para alcanzar las riendas políticas del país. Se empiezan a conocer los nombres que serán los posibles encargados del porvenir inmediato de Colombia. Con esto se ha dado inicio al juego político que rodea toda elección democrática. Clientelismos, fanatismos y, hasta cierto punto, fundamentalismos son estrategias y elementos que entrarán a jugar un papel importante en el campo de batalla político en el que se decidirá quién será el presidente de nuestra nación. La academia necesita pensar los fenómenos concretos, necesita empaparse la coyuntura que la rodea y por eso preguntar por la racionalidad que despliegan y apoyan nuestros queridos candidatos presidenciales es importante. A partir de ahora tendremos dos protagonistas. El primero es una de las figuras públicas más influyentes y mediáticas de Colombia. El segundo es uno de los partidos con mayor capital político del momento, Alejandro Ordóñez y el Centro Democrático. Queremos mostrar cómo en ambos lo que hay en juego es tanto una racionalidad instrumental como un uso instrumental de la religión. No desconocemos que otro tanto de los candidatos también podrían ser diagnosticados de la misma manera, pero sí afirmamos que nuestros dos protagonistas son los máximos exponentes de la razón instrumental en el medio político colombiano y el lugar donde ésta se cristaliza con mayor claridad. Conozcamos un poco más acerca de ellos. Alejandro Ordóñez es hoy en día una de las figuras políticas más importantes de Colombia. El cargo que lo catapultó a ser un personaje importante en el panorama político colombiano fue el de Procurador General de la Nación, cargo que ejerció durante 7 años y del cual fue destituido tras 4 años de investigación del Consejo de Estado en la cual se demostró que su reelección como procurador estuvo viciada. Varios senadores que votaron por Ordóñez recibieron a cambio ciertos nombramientos que el exprocurador les aseguraba si votaban por él. Alejandro Ordóñez es quizá uno de los políticos más polémicos de Colombia y, aún así, puede ser una de las figuras individuales con mayor respaldo. Sus consignas políticas representan una de las posiciones más conservadoras que hay en el presente. Se lo reconoce como opositor al matrimonio del mismo sexo, a la adopción homosexual, a la posibilidad del aborto, al proceso de paz con las FARC y cualquier posición que tienda a la izquierda. Ordóñez ya ha asegurado que hará parte de las posibilidades electorales para la presidencia en 2018. He tomado una decisión que quiero compartir con ustedes. Un grupo de ciudadanos ha decidido recolectar firmas para promover mi nombre como candidato presidencial. He aceptado ese reto. El Centro Democrático es un partido político fundado en 2013 por el expresidente Álvaro Uribe. Aunque se autodenomina como un partido de centro, el Centro Democrático es hoy por hoy el movimiento de derecha con mayor envergadura y alcance de país. Fue el partido que tomó la bandera de la lucha por el no en el plebiscito del 2016, y entre sus filas se encuentran varios de los personajes más poderosos, mediáticos e influyentes del panorama político colombiano. Hablar del partido en su totalidad y no de un solo individuo se debe a que el Centro Democrático se moviliza como un todo compacto, encabezado y liderado por Uribe. Todavía no se conoce quién será con certeza el candidato presidencial de ese partido, pero, sea quien sea, parece evidente que adoptará las posturas y políticas que dicte el partido. El Centro Democrático es, junto a Ordóñez, exponente de las posturas más conservadoras que se pueden encontrar en la actualidad en lo que respecta a las problemáticas políticas de hoy en día, género, paz, izquierda, etc. Somos el Centro Democrático, compatriotas. Mano firme, corazón grande, Centro Democrático. Alejandro Ordóñez y el Centro Democrático no solo concuerdan en muchas de sus posiciones y consignas políticas, ambos parecen seguir las directrices de la razón instrumental. Entremos un poco a ver por qué.
Exposición de la razón instrumental y su relación con los personajes. La razón o racionalidad instrumental es un concepto con un largo recorrido en diferentes teóricos de los siglos XX y XXI. Este concepto trata de mostrar cómo se ha desenvuelto la razón en las sociedades capitalistas e industriales. Parece que el pensamiento solo se puede dar si se subordina al cálculo racional de bienes y utilidades. El neoliberalismo imperante hace que los fines del mercado sean los únicos que son deseables, que la competencia en los mercados sea el motor del interés general. La razón instrumental hace que la perpetuación de la vida dependa de una lucha a muerte en la que el otro no es otro sujeto, hace del sujeto, que llegaba a ser tal gracias al encuentro intersubjetivo con otro sujeto, un individuo o antisujeto que solo puede afirmar su vida si niega la de los otros. ¿Qué necesita esta razón instrumental para hacerse legítima? ¿Qué genera esta instrumentalización de la razón? Hay que crear monstruos para defender el orden de la racionalidad instrumental. Es necesario crear enemigos que legitimen las acciones. La razón instrumental hace aceptable toda la injusticia del sistema económico que ella defiende en la medida en que representa un enemigo que atenta contra la aparente estabilidad y felicidad del orden existente. Es más, en muchos casos se crean monstruos solo para encubrir las verdaderas intenciones. Guerras enteras se han peleado por razones que solo eran pretextos que escondían los verdaderos intereses que se hallaban en juego. El miedo es el mejor mecanismo de control. Las elecciones del 2018 ya se pueden ver como las elecciones del miedo. El Centro Democrático ha construido un fantasma y monstruo que se llama castrochavismo y que se muestra como un peligro que acecha continuamente a Colombia. Este partido ha presentado como reales las posibilidades de que Colombia llegue a ser como Venezuela y que las FARC lleguen al poder, cuando en realidad todo esto es una posibilidad muy remota. Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Francisco Santos y muchos otros han hecho de los acuerdos de paz de La Habana algo indeseable, algo que atenta con la democracia y que va a llevar al debacle de la nación colombiana. La zozobra y temor que generan estos discursos los hacen fuertes, pero lo que se esconde detrás de estos es también un temor al cambio del modelo neoliberal, al cambio de las jerarquías políticas del país, a la inclusión del monstruo en la sociedad civil. En la campaña que empieza hay electores con miedo y candidatos con intereses en difundirlo. La proyección de monstruos dice que en realidad más sobre aquel que proyecta que sobre aquel en quien es proyectada. Y es que para luchar con monstruos hay que hacerse uno. Todo esto se puede ver en el discurso guerrerista y bélico que sostienen, pero no reconocen, los integrantes del Centro Democrático. Si una salida al conflicto mediada por el diálogo no es posible, lo único que queda es la aniquilación total del monstruo. Esta creación de monstruos va acompañada de la aparición de terribles simplificadores. Cuanto más complejo se nos torna el mundo, mayor es la tentación de enfrentar esta complejidad mediante soluciones de simplificación primitivas que ofrecen algún principio único como solución a este mundo complejo. La solución de la razón instrumental ante la complejidad y multiformidad del mundo es la simplicidad. Hay que eliminar toda complejidad que distorsione el mercado, que distorsione el orden y status quo. Alejandro Ordóñez ha materializado esta simplificación de la complejidad del mundo. El panorama mundial ha llevado a que empiecen a surgir discusiones alrededor del género en los ámbitos políticos, pedagógicos y económicos. Las demandas de grupos marginados y mutilados socialmente por mucho tiempo han empezado a ser escuchadas y se ha abierto un espacio para pensar cómo responder con propiedad a la complejidad de un tema como el género. Sin embargo, Ordóñez, junto a varios políticos colombianos, ha simplificado la discusión denominando todo lo que parezca enfoque de género como ideología de género. El ex procurador ha simplificado el concepto de familia, de sexualidad y de género, no le ha dado espacio a la complejidad de cada uno y los ha restringido a una mirada tradicional. Hablar de ideología de género es un reduccionismo que permite ignorar lo que es en realidad un mandato constitucional fundado sobre luchas emancipatorias de grupos que han sido histórica y sistemáticamente oprimidos. Fundamentalismo. ¿En qué lugar queda la religión en estos discursos instrumentales? ¿Qué papel está desempeñando la creencia religiosa en el ámbito político? Lo que pasa en los últimos años, no solo a nivel nacional, sino en una buena parte del mundo,
es que la derecha se ha apoderado del cristianismo como su soporte moral y teórico. Se ha dado un resurgimiento de fundamentalismos cristianos que tratan de ganar fuerza y capital político por medio de discursos que discurren sobre la ausencia y pérdida de los valores cristianos. La razón instrumental ha instrumentalizado la religión. Para estos movimientos fundamentalistas, la sociedad moderna ha liberalizado la familia, la educación y el aborto, en contra de lo que los valores cristianos establecen. Movimientos de emancipación, como el de las mujeres y homosexuales, que han obtenido ganancias en el terreno público, son repelidos y se busca hacer de ellos una cuestión privada, que no afecte a la sociedad en su conjunto. Lo que se intenta, en últimas, es instaurar una moral homogénea que se sigue supuestamente de los mandatos bíblicos. Pero esto no es todo. Los fundamentalismos cristianos en auge legitiman religiosamente la economía capitalista y las desigualdades que ella provoca. Un Estado social se presenta como una manera sacrílega de sustituir el papel regulador de Dios y de hacer a los individuos perezosos. Se hace, entonces, del discurso religioso un soporte teórico de la competencia de los mercados, del sueño capitalista de que cualquiera puede ser rico, cuando en realidad las condiciones existentes hacen imposible para una gran mayoría alcanzar una riqueza mínima que haga posible tener buenas condiciones vitales. Ordóñez y diversos representantes del Centro Democrático, como María Fernanda Cabal, han reforzado un fanatismo religioso que distorsiona la religión para que ésta se pueda subordinar a sus fines políticos y económicos. Una gran parte de los argumentos en contra del proceso de paso del enfoque de género pasan por apelaciones sesgadas a las escrituras, cuando una lectura crítica de la Biblia puede encontrar en ella fundamentos que lleven a ver la necesidad de la implementación de una justicia social que abarque a todos los hombres. El fundamentalismo cristiano se vuelve así un fundamentalismo de mercado. El ministro salió del closet al confesar su ateísmo. Soy ateo como producto de lo que he leído, de lo que he vivido, de la forma como concibo el mundo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que descubrimos, más que descubrimos, se quitan la máscara, se quitan la careta. Se hace evidente cuál es el motor de las políticas públicas de este desastroso gobierno contra la vida, contra la familia, contra el matrimonio. Todos estos políticos saben que Colombia, siendo un Estado secular, es un país primordialmente católico. Lo que hay en ellos no es una comprensión de la religión, es más bien un uso indiscriminado de ella que hace posible el sostenimiento de un orden moral tradicional y un orden económico neoliberal. El fundamentalismo cristiano permite la resistencia a los cambios que nuestro tiempo demanda. El fundamentalismo ateísta de este gobierno se expresa en darle muerte a los más inocentes. Reflexión final. Aún así, Alejandro Ordóñez y el candidato presidencial del Centro Democrático son fuertes competidores en la carrera electoral. Todo lo dicho puede verse también en otros políticos colombianos con otras ideas políticas, pero nuestros protagonistas son un ejemplo claro de la racionalidad instrumental. Quizá lo que debamos buscar en el próximo presidente es un pensamiento que involucre más una realidad reproductiva, es decir, unas políticas que hagan posible y promuevan la vida. La religión, además, dista mucho del uso instrumental que hacen los políticos de ella. Los fundamentalismos de cualquier tipo son obsoletos y peligrosos, y si la religión cobrará un papel en la política puede ser desde la caridad y el amor al prójimo. La religión puede ser tomada de tal manera que ayude a formar sujetos que afirman su vida reconociendo la del otro.